Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar este video por la parte más linda. Nos vinimos hasta acá, hasta la cascada mayor del Arroyo Pérez. Voy a hacer el toma para que vean lo imponente que es este lugar. Mirá. Tremendo. O capaz, mejor esta otra. Hicimos esta caminata desde el balneario Abuela Teresa, todo por el río, hasta llegar a esta imponente cascada. En el camino pasamos un montón de otras más, que si te quedas hasta el final, te invito a verla. Y además, te voy a dar un tip para llegar a esta cascada sin tener que caminar tanto. Antes de arrancar te voy a pedir como siempre que sigas al canal a través del botón de suscribir, que le des clic a la campanita, al botón de me gusta, eso me sirve un montón para hacer crecer al canal. Vamos, vamos. Vamos, Kiara. ¿Vamos? ¿Querés que vamos? Vamos, sí. Hola gente, hoy nos vamos nuevamente para las altas cumbres. La Sierra Grande, Coro, tiene una banda para descubrir. Puntualmente nos vamos a la cascada mayor del Arroyo Pérez, pero hoy con un plus muy interesante. Vamos a basarnos hoy en la experiencia de otros viajeros y vamos a subir a través de las márgenes del río hasta llegar a la cascada. Desde el balneario Abuela Teresa vamos a ir subiendo, atravesando 7 cascadas que dicen que son espectaculares, hasta llegar hasta la cascada mayor del Arroyo de Pérez. Así que bueno, vamos a buscar a los acompañantes de este viajecito y esperemos que el camino nos sorprenda. Vamos. Ya tomamos la ruta 34 de las altas cumbres, que dicho sea de paso tiene unos paisajes espectaculares, la verdad. Tenemos que pasar el pasaje del Cóndor, que está en la parte más alta, y ahí tenemos que seguir hasta el Mojón 105, que está el ingreso al camino del Peregrino. Llegando ya al camino del Peregrino, en dirección a Villa de Venegas, acá tenemos que entrar, acá a la derecha. Acá vamos a parar un ratito para... Tenemos una vista muy buena para el Valle de Tras la Sierra, así que bueno, vamos a parar un ratito y seguimos hasta abajo. La verdad que el camino viene medio complicado acá al principio. Hay que hacerlo despacito. Serán unos 10 kilómetros hasta Villa Venegas, no más. Y después un poco más hasta llegar hasta el balneario. Este es el camino viejo que unía el Valle de Tras la Sierra con el Valle de Punilla. Acá se hacen caminata de los fieles, por el cura brochero, por eso hay cada tanto estas estaciones. Creo que son 7 u 8 estaciones de esas. Ya el camino mejora un poco, sigue sinuoso, con algunos extras de aventura, así como este puentecito. Da para parar cada tanto y mirar un poco los paisajes, la verdad.
Ya pasando Villa Venegas, tenemos que hacer unos 5 kilómetros más, según lo que vimos ahí en el mapa. Y de ahí a entrar al balneario Abuela Teresa y ya para dejar el auto ahí y arrancar la caminata. Bueno, acá donde se ve esta casita, esta entrada, es la entrada al balneario Abuela Teresa. Acá tenemos que entrar. No sé si habrá alguien porque como estamos fuera de temporada. Antes de iniciar la caminata te dejo algunos tips y datos que seguramente te van a servir si programas visitar la zona. Ok. Tenés que traer ropa cómoda, protector solar, agua y algo de alimento para el camino. Y también, ¿por qué no?, algún repelente. Calzado adecuado, sobre todo en la zona de subida y bajada pronunciada, realmente se hace muy necesario. También especial cuidado en este pequeño tramo. Si bien es corto, se puede considerar dificultad media o media alta. Esto depende mucho de cada uno, pero es para tener en cuenta. Es muy importante averiguar el estado del camino y si los arroyos tienen caudal. El paisaje cambia mucho si está seco. Como dato, te puedo decir que en Villa Venegas podrás conseguir algunos lugares para abastecerte, comer y también, si querés, para pernoctar. Tenés la posibilidad de acceder a esta zona desde Mina Clavero de la ruta 34 o viceversa. En descripción te voy a dejar los teléfonos de algunos sitios donde podés averiguar y asesorarte un poco de todo esto que te cuento. Bueno, ya dejamos el auto acá en el parador este. Vamos a tomar el río para empezar la caminata. Acá está el río, ¿sí? Después hay que tomar para allá. Ahí hay como un pequeño afluente. Ese no, hay que salir por el principal. Y después sí tomar uno que sale a la izquierda. Y nosotros vamos a ir en aquella dirección, allá arriba, que está la cascada Mayor de Pérez. Ahí es donde termina la caminata, más o menos. Antes de arrancar, activamos el GPS, el track, para que nos marque la ruta. Y bueno, por cualquier cosa ya tenemos por dónde volver y a dónde ir. Ya estamos arrancando. Hemos concurrido hoy, vinimos con nuevo acompañante, Martín, un amigo, y mi hermano Mario. Y ahí si ven, pet friendly, oye. La Kiara y el Benito. Kiara. ¿Sabe cómo me voy a meter cuando entre un poquito en calor? Pero muy bien, Kiara, muy bien. Acá en el comienzo siempre viene bastante bien, siempre hay que seguir la margen del río. Así que bueno, vamos a ver dónde viene la primera bifurcación, que ahí en esa hay que tomar a la derecha. La verdad que los más emocionados son los firulais hoy. Están a full. En algunos casos te tenés que alejar del margen del río por el tema de la perra. Y bueno. En algunas partes hay que ir buscándole la vuelta, subir, bajar, porque no hay sendero, digamos, es todo más de piedra quizás. Eso, dale, vamos. Por ahí. Por acá, eso, dale, vení, dale. Eso, vamos. Fuerte, acá arriba, vamos. Vení acá. Bueno, después de un par de complicaciones con los perros, ya estamos en una zona más tranquila. Zafamos de esa parte.
acá en esta zona de arbustos ya estamos muy cerca del primer cruce, del primer río. Hay que ir buscando por dónde está la huella. No encontramos la huella. Nosotros venimos de allá, la balneario de Abuela Teresa, venimos por este río, que es como el principal. Y acá abajo se ve la bifurcación, no sé si la alcanzan a ver ahí. No hay que seguir para allá, sino hay que seguir por este río, camino arriba. Nosotros cruzamos por ahí y bueno, le fuimos buscando la vuelta porque es como muy pedregoso. Allá, si ustedes ven, allá al fondo se ve que sube, hay que subir todo eso. En esta partecita me parece que hacemos una parada, nos quedamos a comer algo, tomar algo, descansar y seguir un poquito más. Está lindo, re lindo para quedarse acá. Parquecito en medio de la naturaleza. Acá les muestro cómo funciona el track de GPS. Nos va grabando todo el recorrido, cosa que si tenemos que volver por el mismo lugar no nos perdemos directamente, ya nos queda marcado el camino. Bueno, acá está saliendo el descanso. Se pone más lindo el paisaje, ¿no? La parte de este arroyo ya, ahí nomás empiezan las cascadas una atrás de otra. Y bueno, ya es un poco más complicado por dónde ir subiendo, hay que buscarle bastante la vuelta. Ya se empieza a sentir acá el río más caudaloso. Allá hay una primera cascada, que es la más importante, ¿no? No sé si la ven. Llegamos a otra cascada. Está buena, che. Esta ya es más grandecita, ¿no? Cuando nos acercamos vamos a hacer una toma que me voy a poner al lado para medir el tamaño. Y después tenemos que seguir para allá arriba, o sea, de allá arriba, seguimos allá arriba y esta es la mayor, la más grande. Bastante empinada la cosa. Allá está el río de allá abajo. Tuvimos que subir bastante empinado y tenemos que seguir subiendo allá arriba para pasar la cascada que estaba ahí a la vuelta, la cascada que vimos recién. La única forma de pasarla es por acá arriba o por aquella montaña de allá que es mucho más alta. Entonces nos la vamos a pasar por acá.
Acá ya pasamos la parte alta, ya estamos en la parte más alta, ahí está todo el río que cae. Ahí hay una cascadita cada tanto. Y allá arriba está la cascada mayor, a ver si no tiene tanta agua. Bueno, hay que subir hasta ahí arriba más o menos, hasta esa parte de ahí, y de ahí bajar pronunciadamente, medio complicado. Vamos a ver qué pasa. Esta parte es durísima, esta parte es durísima. Allá en la punta, se ve allá en los pinos aquellos, allá donde venimos. Bueno, todo ese recorrido hicimos hasta llegar ahí atrás de esas piedras, que es la cascada grande. Acá la bajada gigante, bastante dificultad, bastante alta. Acá tenemos que subir de vuelta para ir a otras dos cascadas más que hay, un poco más arriba. Acá estamos, con el plus prometido. Para bajar directo a la cascada mayor del Arroyo Pérez, tenés que contar 11 kilómetros desde el inicio de este camino y buscar el poste de luz identificado con el número 26. Además allí hay varias apachetas, yo sumé una más para poder identificar más fácil. Desde allí tendrás que emprender la dificultosa bajada, si no podés también hacer algunas panorámicas bajando un poco menos. Desde el punto que te marqué y 1 kilómetro antes tenés esta garita de referencia. Desde allí podés acceder al resto de las cascadas por senderos de muy poca dificultad. Después de haber hecho todo las subidas y bajadas que hicimos, esto parece una autopista para poder caminata. Allá se ve la cascada, allá arriba. Estamos arrancando para el otro lado, para la derecha, pasando ahí el vado ese. Ahí supuestamente está la otra cascada. Ya volviendo, nos quedamos un rato en el parador El Uney, aquí en Villa Venegas. Siempre que venimos nos atienden perfecto y tienen unas empanadas espectaculares. Bueno, sin más, espero que te haya gustado. Te pido que te suscribas, que le des me gusta, que hagas clic en la campanita. No tiene ningún costo y a mí me suma un montón para hacer crecer el canal. Nos vemos. Goodbye!